Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un momentico que no traje mi Sagrada Escritura. Si quiere, hermano William, por favor, me colaboras con la oración para iniciar. De Santo Tomás de Aquino. Oh Dios, fuente de sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Concédeme profundidad para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y expresarme. Ayuda el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 67. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro, para que conozcan en la tierra tu camino, tu salvación en todas las naciones. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Que los poblados se alegren y canten, pues tú juzgas a los pueblos con justicia. Tú riges a los pueblos de la tierra. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Ha entregado la tierra su cosecha. Dios, Dios nuestro, nos da su bendición. Que nos bendiga Dios y que sea temido hasta los confines de la tierra. Entonces, esa cosecha de la que habla el salmista en el Salmo 67 va a ser la cosecha del conocimiento, un poquito más de las cosas de Dios. ¿Listos? Vamos rápidamente, queridos hermanos, a compartir la tarea, porque pues el ideal es que hoy no nos demoremos mucho para que nuestro Padre Superior, nuestro Ministro General, nos dé como las indicaciones referente a la Semana Santa y lo que ellos tienen organizado. Entonces, por favor, rápidamente levantamos la manito y vamos participando de la tarea. Algo muy corto y muy conciso. Sí, tranquilitos. Vamos entonces a iniciar. Abramos el micrófono e iniciemos, tranquilos. Sí, hermano Nelson. Nelson se fue. William, Nidia, María Rocío, bueno, cualquiera. Si es que hoy no estoy, no sé por qué, por alguna razón no estoy viendo los que levantan la mano, entonces tranquilitos, abran el micrófono y participen. Buenas noches para todos. Bueno, les voy a hablar sobre Proverbios 10, que nos habla del versículo 1 al 32. Habla el contraste entre el justo y el malvado. Estos son los proverbios de Salomón. Es un contraste de la sabiduría y la rectitud con la insensatez y la maldad. Nos quiere dar una enseñanza. La insensatez y la maldad trae destrucción, pero asimismo nos enseña que la virtud nos trae bendiciones. Proverbios de Salomón también habla algo muy lindo. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio entristece a su madre.
Mire qué bonito todo lo que nos está diciendo Salomón en este Proverbios 10. Los tesoros mal adquiridos no sirven de nada, hermanos, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja que los justos pasen hambre, pero frustra el deseo de los malvados. Una gran enseñanza. Contrasta los caminos de los sabios con los de los necios, destacando la importancia de la rectitud, la diligencia, la honestidad, la obediencia y la humildad. Esto, asimismo, nosotros como ejemplo para nuestros hermanos a seguir, nos destacamos en nuestra honestidad, en nuestra obediencia y en nuestra humildad. El capítulo 10 también enfatiza que los beneficios de vivir sabiamente advierte contra la pereza, la deshonestidad y la maldad y esa arrogancia. Entonces, Salomón nos da una gran enseñanza. O queremos ser justos o queremos ser malvados. Paz y bien para todos. Perfecto, Viviana. Muy bien inspirado por el Espíritu Santo la reflexión que acabas de hacer. Y quiero enfatizar especialmente, voy a hacer un pequeño énfasis en cada uno de lo que ustedes hacen. Es en el versículo 8. El hombre de corazón sabio acepta los consejos. El hombre de corazón sabio acepta los consejos. ¿Y el consejo qué es? El consejo es aquello que Dios susurra a los oídos de cada uno de nosotros. Y esto que estamos haciendo precisamente en este proceso de formación, esto son todas aquellas cosas que el Señor nos susurra y de lo cual los consejos tenemos que aceptarlos y recibirlos. Excelente, Viviana. Felicitaciones. ¿Alguien más había levantado la mano? Por favor, vamos a hacerlo así rápidamente. A ver, Rocío. El que menosprecia la palabra perecerá por ella, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Eso nos quiere decir que si tenemos temor y no rechazamos la palabra del Señor, seremos recompensados en la vida eterna. ¿Qué capítulo analizaste, Rocío? El 13 del versículo. Pero mucho que dice que estoy en un Transmilenio y no sé si sabe cómo es eso. Muy bien. El hombre bueno, refiriéndonos a lo que Rocío estaba hablando, el hombre bueno siente horror por la mentira. Una parte que dice de esta reflexión. Tengamos en cuenta de que cuando hablamos de verdad, y lo analizábamos en la primera clase, veremos aquellas cosas que están ocultas. Eso es la verdad. Y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, el creyente, nosotros que estamos en este proceso de formación, nosotros que tenemos que estar en ese proceso de tener siempre la verdad en nuestra boca, la verdad en nuestro pensamiento y la verdad en lo que hacemos. A las personas hay que hablarles con palabras de verdad y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. La verdad es el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Significa la buena noticia, que es lo que nosotros tenemos que estar transmitiendo, las buenas noticias que deben salir siempre desde el fondo de nuestro corazón y que se deben transmitir a través de nuestras palabras. De la abundancia del corazón abran los labios y tenemos que hablar siempre con verdad. A veces se cae en un gravísimo error en este tiempo en este tiempo en que nosotros intentamos como llegarle a la gente y es decirle lo que a veces lo que la gente quiere escuchar, pero tenemos que tener cuidado porque no es lo que quiere escuchar, sino lo que Dios quiere transmitir.
a través de nosotros. Y eso es fundamental. Continuemos, por favor. Nelson, ya que te conectaste. Padre, disculpa, lo que pasa es que tengo problemas con la conexión de internet y el sonido, entonces ya soluciono y pido la palabra. Listo. Buenas noches, Padre Desiderio. Mi querida Nidia, Dios te bendiga y te guarde. Amén, así sea. Pues a mí me tocó Proverbios 11, el versículo, o sea, lo voy a leer. El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Yo entendí, o sea, Proverbios, creo que también hay un versículo que le tocó a Viviana, creo que fue a Rocío, si no estoy mal. Exactamente lo que decía el padre Desiderio, es colocar todo como en una balanza, como muy equitativamente. En la primera, dice, la balanza falsa representa la falta de honestidad, la manipulación y la injusticia. Y si nosotros colocamos en la otra parte, es la honestidad, la integridad, la justicia y la equidad. Es lo que yo entiendo en el primer versículo, que todo tiene que ponerse en una balanza, ser muy honestos, ser, o sea, lo que siempre hemos hablado en las otras clases. Nosotros, si estamos centrados y le pedimos al Espíritu Santo el discernimiento de todo esto, lo que está pasando, tendremos todo como en esa balanza muy equitativamente. Es lo que yo entendí de Proverbios 11, versículo 1. No sé si estoy mal, padre. No, estás bien, estás muy bien. Y todo el resto de los versículos del capítulo 11 se sintetizan en esto. Mire, el justo recibe lo que se merece en esta tierra. Eso, por favor, grabémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón, como hacen los hermanos judíos, grabémoslo acá, en las borlas de nuestra ropa, porque es que el justo recibe lo que se merece en esta tierra. Porque lo que tú estás hablando y lo que el capítulo 11 habla es de la justicia. La justicia se define como darle a cada cual lo que se merece de acuerdo a sus actos. Entonces, o nosotros hacemos y creamos un cielo para la gente y para nosotros mismos acá, o creamos un infierno. Por eso tenemos que ser muy, muy conscientes y estar muy unidos a lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos y de la forma que actuamos, que lo veamos en otro momento. Por eso esa balanza, ¿sí? Porque nosotros estamos en este mundo, somos de esta tierra, pero sucede que estamos caminando hacia la patria celestial y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, como vamos en ese proceso, en ese camino, en la construcción de esa historia, tenemos que ser muy justos y darle a cada cual lo que se merece. Y de lo que nosotros hemos recibido, también darlo. Lo que gratis hemos recibido, gratis tenemos que darlo. Muy bien, excelente, excelente. No, estoy feliz de escucharlos. Me encanta. Padre, ya puedo. Gracias, porque el Espíritu Santo, de verdad, que el Espíritu está haciendo una obra muy bonita en ustedes. Me fascina. A ver, querido hermano Nelson, ¿qué capítulo te tocó a ti? El 12, para dar continuidad como al diálogo que Sí, señor. nuestras hermanas han hablado. ¿Me escuchan? Disculpa. Perfecto, te escuchamos perfectamente. Bueno, listo, gracias. Antes de comenzar a explicar un poco la exégesis de mi capítulo de Proverbios, tenemos que partir desde el punto de vista de qué significa la palabra proverbio, desde una exégesis bíblica del Antiguo Testamento. Todos sabemos que los proverbios, como los salmos, como todos los libros sapienciales, ellos nos hablan acerca de la historia del pueblo de Israel, es decir, cómo la narran de una manera cultural, de una forma como muy bonita desde su raza, desde todo su pensamiento, desde el pueblo de la esclavitud, todo hasta la liberación. Entonces, la palabra proverbio significa una sentencia
una sentencia en el sentido de que Dios participa por medio del pueblo para que sea claro y vaya donde es y se libere. Entonces, esa partecita de Proverbios me llama mucho la atención y sobre todo que también tiene que ver mucho con la exégesis bíblica de los refranes. Así como nosotros utilizamos una jerga en cada cultura, en cada región colombiana, donde tenemos jeringonzas, tenemos una cantidad de figuras literarias, así lo mismo utiliza los proverbios como unos refranes. Yo haciendo el análisis del mío, pues da terror, da miedo, porque muchas veces el lenguaje, como lo explicaba hace 8 días en el Antiguo Testamento, es un lenguaje muy, muy avaro, muy fuerte, muy belicoso. Sin embargo, hay que sacarle como el provecho y el sentido del proverbio 12. Repito lo que dije hace 8 días y se repite en el proverbio que me tocó a mí, la ley de la retribución. Siempre hace presencia que el que obra bien, bien le va en la vida, y el que obra mal, mal le va en la vida. Precisamente cuando él dice que el que ama la instrucción da sabiduría, pero la persona que también aborrece todo lo que tiene que ver con las cuestiones de Dios da también repugnancia. O sea, son términos fuertes, son términos que hay que saberlos analizar. También, si nosotros no nos distraemos en las cosas banales o en las cosas del mundo, pues verdaderamente no amamos a Dios. Eso es directo, o sea, eso es claro, y eso es verdad. También hay que ser como muy sensatos en algunas palabras de los proverbios. Y para finalizar mi reflexión de Proverbios 12, me enseña a mí que tengo que aprender a respetar los designios de Dios. Tengo que aprender también como cristiano, como consagrado, como persona perteneciente a una fraternidad, de dar ese testimonio, de poder ayudar a los demás por medio de mi propio ejemplo, pero a la vez tener respeto, porque es que hoy en día estamos muy generalizados y todo el mundo hace lo que quiere y parece todo normal y todo es dado a que sea algo muy normal, que lo hacen y listo, eso no tiene nada que ver. Pero precisamente este proverbio nos enseña eso, que tenemos que estar muy atentos también a no denigrar, a no hablar, a no destruir situaciones de Dios y todo lo que tiene que ver con nuestro ejemplo de vida. Entonces, esa es mi interpretación, Padre. Muchísimas gracias. Muy bien, eso. Excelente. Mire que vamos haciendo un tejido de cada una de las cosas que el Espíritu Santo nos va iluminando a ustedes. En esta parte de lo que Nelson nos dice, de las máximas que se escriben en los proverbios, que son máximas, así como en el Nuevo Testamento el Señor también las utiliza cuando da el sermón de la montaña con bienaventurados o dichosos, son como unas máximas que se dan. Para concretar lo de Nelson, hay en el versículo 26 del capítulo 12 dice, el justo sabrá guiar a su prójimo. Somos justos, como lo pensábamos, estamos pendientes, y aquí se encierra en este principio. El justo sabrá guiar a su prójimo. ¿Quién es el prójimo? Nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Por eso esas máximas deben estar siempre puestas en nuestra vida y en nuestro diario acontecer. En nuestros entornos sociales, familiares, laborales, tenemos que tener esas máximas, esos proverbios. Muy bien. ¿Quién continúa, por favor? Buenas noches, paz y bien, hermanos. Amén, mi querida María. ¿Qué capítulo que te correspondió? El 14, Padre. Perfecto. Proverbios capítulo 14. Continúa con los dichos sabios del rey Salomón. En este capítulo el rey trata diversos temas como la sabiduría, la necesidad, la honestidad y la deshonestidad, la rectitud y la maldad, la seguridad nacional y la desgracia nacional, la seguridad personal y la destrucción, el temor del Señor y la generosidad, el servicio sabio. Muy bien. En el capítulo 14, en el versículo 23, se sintetiza, todo trabajo tendrá su recompensa.
todo trabajo tendrá su recompensa. El justo guiará a su prójimo, todo trabajo tendrá su recompensa, todo tiene que ser puesto en la balanza. Eso, queridos hermanos, es lo que tiene trascendentalidad y lleva a que empecemos y que estemos haciendo historia. Nunca dudemos de que el Señor siempre está en nuestra presencia, siempre está guiándonos y que la acción que se hace, ya sea buena o mala, pues tendrá una consecuencia. Dice el Evangelio que en un momento el Señor vendrá, nos llamará a todos y nos dirá qué fue lo que nosotros hicimos o qué fue lo que nosotros hicimos en nuestra historia. Venid benditos de mi Padre y sentados aquí a la diestra, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel y me fuiste a ver. Entonces el justo, de lo que hablan los proverbios, dirá, el justo dirá, Señor, pero ¿cuándo lo hicimos y nunca te vimos? Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis pequeños, lo hicieron conmigo. Y tendrá su recompensa, sentados a mi derecha. Los que no hicieron eso, alejados de mí malditos, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo en la cárcel, enfermo, y me despreciaron. También tiene su recompensa, que tal vez no es la que se espera. Todo trabajo tendrá una retribución. Todo trabajo tendrá una retribución. ¿Sí? No es que ahorita, bueno, vamos a trabajar por interés. No. Las retribuciones las da Dios de acuerdo a su misericordia. Bueno, ¿quién más? Por favor. Buenas noches, padre. Proverbios capítulo 8, discurso de la sabiduría. Sí, La señor. sabiduría viene de la mano de la inteligencia y está en los mandatos eternos. El Señor acá nos muestra que nosotros tenemos que saber analizar, actuar, comprender y saber llevar las cosas, porque nosotros a veces nos soltamos de la mano del Señor y nos desviamos y nos equivocamos y cometemos grandes errores, y por eso es que en el día a día nos aporreamos de vez en cuando, porque nos soltamos y no tenemos por qué soltarnos del Señor y seguir su camino. Por eso también nos enseña el Señor acá que tenemos que saber oír, saber escuchar, saber comprender, saber entender su palabra y podernos alimentar de ella para poder ser como Él, seguir su camino y sus enseñanzas como siempre nos muestra en su palabra, en las lecturas de la Santa Eucaristía. El Señor nos muestra muchas cosas aquí en este capítulo, porque de Él viene todo y nosotros tenemos que saber ser como el Señor, ser felices, alegres, llenos de amor y de felicidad con nuestros hermanos. Amén. Amén. Lo que no dice nuestro hermano William se encierra en que definitivamente la sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de Dios, es más útil, versículo 11, es más útil que las perlas. ¿Qué tesoros podría yo guardar? Dice, la sabiduría, porque es que con la sabiduría de Dios se pueden hacer muchísimas cosas. Uno hierra poco cuando está agarrado de la mano de Dios. Uno se equivoca menos cuando está agarrado de la mano de Dios. Definitivamente, ese sí tiene que ser una premisa fundamental en todo este proceso de formación cristiana y en este proceso de crecimiento espiritual que la fraternidad quiere brindar, no solamente a nosotros, sino que le quiere brindar a muchas otras personas. Lo ideal es que nosotros crezcamos como la levadura y sigamos creciendo y creciendo para que más personas logren alcanzar esa plenitud en la presencia de Dios, pero una plenitud desde la misma sabiduría que Dios nos transmite a través del Espíritu Santo. Muy bien. Continuemos. ¿Alguien más? ¿O ya iniciamos con la clase? Padre, yo, Didier.
A ver, querido Didier, ¿qué capítulo te correspondió? Bueno, me correspondió el capítulo 18, Ah, en sí. el cual, pues, pues, hay muchos versículos muy bonitos, porque sí, los proverbios resaltan. Pero encontré que las palabras deben ser expresadas con justicia, con prudencia y sin necedad, para poder evitar meterse en líos y problemas. Debemos saber escuchar para evitar vergüenzas y buscar la sabiduría de Dios, con lo cual podremos adquirir los conocimientos que vienen de Él. Es muy importante ser cautos para poder saber hablar y no ofender a otros hermanos, buscando siempre la justicia y la sabiduría de Dios. Hablar demasiado puede ocasionarnos graves consecuencias si no discernimos cómo expresarlas. Me llamó mucho la atención también un versículo que dice: el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Bueno, estábamos conectados, Didier. Ese es el versículo que yo había tomado. Si quieres, vuelve y léelo, porque es que es una cosa supremamente, y con esto cerramos, hermanos. Si algo otro quiere participar, me dice, pero con esto cerramos, porque era con lo que quería cerrar esta partecita de la evaluación del trabajo. Léela, Didier, porque de verdad que este principio es total y fundamental y es la plataforma de muchas otras cosas. El versículo que acabé de leer, Sí, señor, solamente es. el versículo 10 del capítulo 18. Bueno, el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. En busca de tranquilidad. La versión mía, que es de la Biblia latinoamericana, dice, el nombre de Yahvé es una fuerza poderosa y allí acude el justo y encuentra tranquilidad. Con eso cerramos. O sea, esto concluye prácticamente muchísimas cosas de las que hemos venido reflexionando en estas clases. Refugio y fortaleza. Y es donde nosotros encontramos tranquilidad. El Padre lo dijo, este es mi Hijo en quien tengo mis complacencias. Es nuestro Dios en el que nosotros estamos tranquilos. Es nuestra fuente de agua tranquila. Es el bastón que nos lleva y que nos sostiene. El que nos lleva hacia fuentes tranquilas. El que nos hace pastar en verdes pastos, en hermosas llanuras. ¿Por qué es eso? Ese es Dios. Y es prácticamente lo de los pueblos. Recomendación, queridos hermanos, recomendación, sigamos haciendo oración con los proverbios. Y como decía Nelson, casi todos los proverbios como máximas, así como les decía las bienaventuras, bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos en los proverbios generalmente hay una parte afirmativa y posteriormente viene, y de aquellos que son injustos, quienes, hombre perverso que, porque viene para que nosotros tengamos en cuenta, o que vamos hacia el camino de Dios o vamos hacia el camino del maligno, pero pues ahí sí ya depende de nosotros. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más o ahí finalizamos para poder dar inicio ya del tema de hoy? Mi padre, me gustaría mencionar un pedacito de Proverbio 17. Del tuyo. Sí, mi por padre. favor. Sobre el control de la lengua, donde se enfatiza el poder de las palabras para bien o para mal. Se aconseja ser prudente al hablar, evitar el chisme y la calumnia y reflexionar antes de responder. El silencio incluso para el necio puede ser una forma de sabiduría. En 17:27, Proverbios, dice, quien controla sus palabras domina el saber. Quien mantiene la calma es inteligente. Y en el 28, me gusta mucho porque hasta el necio puede pasar por sabio, dice, necio que calla es tenido por sabio, el que cierra sus labios es inteligente. Hasta allí, mi padre. Perfecto.
Y mira, gracias hermano Wilson, porque mira que este 27 es un proverbio, es un versículo muy franciscano. Es muy de la vida franciscana y muy de San Francisco. El hombre con experiencia no habla demasiado. Nuestro maestro San Francisco no era de hablar demasiado. Era hombre de pocas palabras, pero de mucha profundidad espiritual y de un encuentro muy personal con nuestro Señor Jesucristo. Eso marcó la historia de San Francisco. Esa profundidad de pocas palabras, eso es muy franciscano. Es muy franciscano. Mire, las cosas hay que hacerlas, no caer tanto en el activismo, porque a veces uno cae en el activismo y se olvida la oración. Primero oración, adoración, reflexión de la palabra y que de ahí se desprenda lo que voy a hacer, porque generalmente nosotros hacemos todo lo contrario. Terminamos en un activismo y hacemos cosas y se nos olvida que lo primero es lo primero. Doblar rodilla ante el Señor. Muy bien, hermano Wilson, muy bonito, muchas gracias y muy oportuno. Bueno, queridos hermanos, ya entrando en materia, pues vamos a iniciar porque como les digo, no los voy a demorar mucho el día de hoy para poder escuchar a nuestro querido Padre Superior. Entonces, me dicen si está compartiendo y ya arrancamos. Ahí está compartiendo. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces vamos a terminar ya todo este ciclo y como les decía hace 8 días, lo vamos a basar principalmente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque en el Catecismo de la Iglesia Católica, ese documento muy bonito del magisterio de la Iglesia, nos permiten como visualizar y como ya ir concluyendo todo este tema de la historia de la salvación. Lo veíamos hace 8 días, las etapas y las diferentes etapas por las que ha estado pasando la historia de la salvación y cómo esto nos ha permitido a nosotros tomar todas esas enseñanzas del Antiguo Testamento, como en algún momento le decía Nelson, a veces con un vocabulario bastante fuerte, a veces con un vocabulario que para nosotros como que no es compatible porque, por ejemplo, la guerra de los macabeos, ahí qué pasó, y uno lo duda, pero todo tiene un sentido porque es la forma como se manifiesta esa misma proceso, esa misma economía de salvación en nosotros. Entonces, vamos continuando aquí con algunos conceptos básicos. Uno de los conceptos que debemos tener claro es ¿dónde encontramos la historia de salvación? ¿Dónde la encontramos? Porque pues hablamos de historia de salvación, pero tenemos que tener claro. Entonces vamos a decir que la historia de la salvación se encuentra en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si tenemos el concepto claro y nos llegan a preguntar, ¿la historia de salvación dónde está? La historia de la salvación está en la Sagrada Escritura. Padre, pero ¿y el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia lo que hace es esa exégesis, esa hermenéutica de ese mismo proceso de historia de salvación que está en la Sagrada Escritura. Eso es. Leemos la Dei Verbum, si leemos la Lumen Gentium, si leemos, no sé, a nivel social, la Rerum Novarum, la Quadragesimo Annus, etcétera, todos los documentos del magisterio de la Iglesia, nos vamos a dar cuenta que eso es una exégesis que se hace del mismo proceso que se ha llevado a través de nuestra historia en la Sagrada Escritura. Entonces, tengámoslo muy claro. ¿Dónde se encuentra contenida la historia de salvación? En la Sagrada Escritura. En Hebreos 1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? En estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Hay que tener en cuenta este pequeño versículo, especialmente cuando nos dice, nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos.
Eso quiere decir, al hablar de otros tiempos, estamos hablando de historia, porque la definición de historia es secuencia de acontecimientos que se dieron en algún momento, etcétera. Entonces, aquí, cómo Dios nos ha venido hablando en esos momentos y a través de personas, porque lo vemos, Dios nos habla a través de personas, a través de acontecimientos, a través de la misma naturaleza, a través de nuestros padres, a través de Isaac, a través de Moisés, a través de Abraham y de los profetas, como lo veíamos en la clase anterior. ¿Cómo finaliza? Se va dando ese culmen? A través de su Hijo Jesucristo, creador del universo, heredero de todo, la sabiduría del Padre. Entonces, eso está en Hebreos 1, 1, 2. Ahí se manifiesta. Entonces, ¿cómo? En la Sagrada Escritura. ¿Y de qué manera? Pues a través de las personas y los acontecimientos. Dios habla en la historia en diversos momentos y de muchos modos. Dios nos habla en la historia de diversos momentos y de muchos modos. Entonces, cuando coge a Ruth, por ejemplo, Dios nos habla a través de Ruth, de su ejemplo de vida y de su tenacidad. Cuando habla a través de Esther, Dios se manifiesta a través de Esther. A través de David, a través de los proverbios, a través de Salomón, a través de los salmos de David, a través de los profetas, a través de los macabeos, etcétera, porque es la manera como Dios nos viene hablando y va haciendo historia. Lo que pasa, queridos hermanos, es que las circunstancias históricas de cada momento y de cada lugar son diferentes y distintas. Si el Señor en este momento apareciera en el cielo, viene y nos habla, Él tendría que manifestarse y hablar de acuerdo a las circunstancias históricas de este tiempo, del 2021, del 2025, del siglo XXI. ¿Sí? En el tiempo antiguo hablaba el vocabulario, hablaba, como decía Nelson, los dichos, las jeringonzas, etcétera, del mismo tiempo. Pero Dios a través de la historia va hablando de diferente manera, como Él tiene que hablar. Mahatma Gandhi decía que generalmente se habla en los términos que se necesita. Entonces, al hambriento hay que hablarle en términos de pan. Al que está sufriendo injusticias en términos de justicia. Y así el Señor lo ha hecho en el transcurso de la historia. Entonces, esa revelación culmina, esa revelación, ese manifestarse de Dios, ese hablar de Dios en diferentes circunstancias, ¿dónde culmina? Esa revelación culmina en la encarnación. Empezó en la creación y termina en la encarnación. Cuando el ángel aparece, cuando el ángel viene, cuando Dios manda al ángel Gabriel y lo manda a la Santísima Virgen María y le da el anuncio. Bienaventurada tú entre las mujeres, porque vas a concebir y vas a tener un hijo, que es el Hijo de Dios. Y viene ya todo el proceso de lo que nosotros conocemos en ese fiat de la Virgen María. Ahí culmina. Es decir, que tiene un principio y por supuesto tendrá también un fin. Por consiguiente, todos estos acontecimientos, los más importantes, que forman parte de la historia de la humanidad, tienen un orden o tienen como un fin. Tienen un orden y un fin, y ese orden y ese fin es la salvación del género humano. Para eso está la historia. Entonces, todo lo que Dios, desde el principio del tiempo, en sus diferentes etapas y en sus diferentes manifestaciones, tenía previsto, era para que el hombre alcanzara ese culmen, y es la salvación. Cuando el Señor viene, cuando ya sea todo el proceso aquí en la tierra, y manifiesta, primero nos da el regalo del perdón de los pecados. Segundo, nos anuncia que somos salvos, que eso es lo que a veces nosotros no logramos comprenderlo. Tuve una experiencia muy bonita, ya de paso le agradezco al padre Mauricio y al hermano William,
su acogida tan maravillosa el fin de semana en Ibagué. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos toda la familia que nos recibieron allá en el Oratorio de la Santísima Trinidad. Y tuve una experiencia muy bonita, aparte de la experiencia espiritual, porque los invito a que vayan allá, el Espíritu Santo revolotea por todas partes. Pero tuve una experiencia muy bonita y es que, hablando en el proceso de salvación, estábamos en la Eucaristía cuando yo pregunté quiénes van a comulgar. Entonces levantaron la mano unos poquiticos. Entonces yo les decía, pero ustedes pero ¿por qué tan pocos? No entendía. Y yo les dije, ¿acaso ustedes no le creen a Dios? ¿Qué es lo que a veces nos pasa? Yo voy y me confieso, asisto a la Eucaristía, el sacerdote me da la absolución de mis pecados. Sin embargo, yo salgo con ese arrastrando todo otra vez por el camino y otra vez pensando en lo que ya fui perdonado. Eso no es historia de salvación. Eso es tener un guardado ahí que no me permite avanzar, y es que la historia son acontecimientos cíclicos que van pasando y yo no puedo quedarme en esa historia y viviendo lo de siempre. Es que yo tal cosa, es que lo otro. Tenemos que hacer ese salto. Mire, la historia humana se encamina hacia la salvación y nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, ya nos salvó, ya pagó nuestra deuda y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso estamos analizando aquí esto de la historia de salvación, porque si no lo entendemos de esa forma, vamos a seguir con lo mismo. Aquí rápidamente, no me voy a demorar en este proceso, vamos a verlo por años, 2000 años antes de Cristo, Abraham, Isaac, por allá 1900, 1800 años, viene todo lo que es Jacob y sus hijos y las 12 tribus de Israel, luego viene el viaje hacia Egipto, el proceso de esclavitud en Egipto, la zarza ardiente de Moisés, y aquí miren que aquí se parte esa historia que es con la celebración de la Pascua. Quiero detenerme aquí un momentico porque ahí se parte un poquito la historia con la celebración de la Pascua. La Pascua judía me refiero, que es cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés y se celebra la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Alguien, por favor, Nelson, Didier, María, Rocío, no sé. ¿Qué significa el término Pascua? Sin buscar en el celular. Nidia se fue para no contestarme. Rápido, hermanitos, que nos demoramos. Pascua es nacimiento, alegría. Sí. Wow, me escuchó, padre, Sí te escuché. Sí te escuché, sí te escuché. Bueno, sí. Muy bien. El alegría. Término, alegría, sí. ¿Qué más? Regocijo, paz. Felicidad, pero todo lo que conlleva la alegría. Perfecto. El término Pascua, de ahí se deriva la palabra paso. Por eso es el paso por el Mar Rojo, es el paso de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia. Eso significa Pascua. Ténganlo muy claro, son tres cosas, porque es el paso. Estamos en la oscuridad, pasamos a la luz. Estamos en el pecado, pasamos a la gracia. Somos esclavos y pasamos a ser libres. Eso significa Pascua. Por eso cuando el pueblo pasa, deja de ser esclavo. ¿Y esclavo de qué? Pues en este caso, pues la alegoría que se hace, esclavo de Egipto. Pero nosotros en este paso tenemos que hacerlo y tenemos que vivenciarlo. Por eso nuestra nueva Pascua, aquí el sacrificio del cordero, se sacrificaba un cordero que fuera perfecto, un cordero que no tuviera defecto alguno, un cordero que fuera primera cría, macho, etcétera, macho cabrío, etcétera.
con hierbas amargas, panes ácimos, el bastón en la mano y arrancar, porque significa caminata, avance, ir. ¿Ir hacia dónde? Hacia nuestra tierra prometida. Pueblo camina por la tierra prometida. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia nuestra tierra prometida, nuestra salvación. Entonces, tenemos que estar listos para caminar, para hacer ese paso e ir avanzando. Eso es lo que significa Pascua. Por eso es importante mencionarla aquí. Luego viene la alianza en el Sinaí, viene el periodo de los jueces, el periodo de los reyes, la construcción del templo, el periodo de los profetas. Bueno, la destrucción ya que estamos aquí 700 años antes de Cristo, la destrucción del templo, el destierro a Siria, el destierro de Babilonia, que ya lo habíamos visto. Los judíos vuelven a la tierra prometida, que se llama la etapa persa, que más o menos está en 538 años antes de Cristo. En el año 400, entonces surge Esdras y Nehemías, que reconstruyen la ciudad y recuperan la ley. Por aquí aparece Alejandro Magno, Judas, la guerra de los macabeos. Ahí está Judas Macabeo y las guerras que están relatadas en el Antiguo Testamento. Y viene la etapa romana con Pompeyo y etcétera, y el nacimiento del niño Jesús. Eso es así como a grandes rasgos el recorrido. Importante. Aquí lo que decíamos de la anunciación, y por aquí pues ya viene la nueva Pascua, que el nuevo Cordero es nuestro Señor Jesucristo, quien se sacrifica en la cruz y se entrega por nosotros. Entonces, yo soy el pan de vida, y todo el que coma de este pan y beba de este cáliz no morirá para siempre, tendrá vida eterna. Por eso nosotros celebramos el misterio de la Eucaristía instituido en la última cena que él celebró con sus discípulos. Instituye ese sacramento. ¿Hasta cuándo tendremos Eucaristía? Él mismo lo dijo, hasta que yo vuelva. El día que el Señor vuelva en gloria y majestad, ya no hay necesidad de celebrar la Eucaristía porque el Señor vuelve. Entonces, ahí va esa historia y esa nueva Pascua, esa Pascua que celebramos, pero que ya celebramos de acuerdo a la nueva alianza. Igualmente, nosotros tenemos que pasar de esas oscuridades de pecado, pasar a la gracia. ¿Y esa gracia cuál es? Es la gracia santificante que nos permite ir encaminados hacia hasta nuestro proceso de santidad. Proceso de santidad que tenemos que trabajarlo todos los días. Todos los días. Nadie da de lo que no tiene. Por eso tenemos nosotros que llenarnos del Espíritu Santo e ir en nuestro proceso de santidad. Entonces, así vamos, entonces, ahora sí, a analizar qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica referente a la historia de salvación. En el numeral 51 del Catecismo dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo. Revelarse a sí mismo. Pregunta así rápida para los que son profes. Nelson, ¿cuántas religiones monoteístas a nivel universal existen? Bueno, alguno que tenga el dato. ¿Cuáles son las 3 religiones monoteístas? Recordemos que una religión monoteísta es aquella. Está hablando el padre. Sí, hablen. Son 3 religiones. 3 religiones monoteístas. ¿Cuáles son? El catolicismo, El cristianismo. el cristianismo, Sí. el islamismo, El islamismo y judaísmo. y el judaísmo. Son las 3 religiones monoteístas. ¿Por qué quiero hacer relevancia a las 3 religiones monoteístas? Porque sucede que nosotros somos de tradición judío-cristiana. La religión es el cristianismo. Dentro del cristianismo están diferentes grupos cristianos. Que hago un paréntesis para hacer un poquito de eclesiología. Surge el cristianismo
Recuerden que eso por ahí en el año 79, algo así. Ellos los llamaban los nazarenos. Alguien les dijo, estos son los de Cristo, y surge el término cristiano, los seguidores de Cristo. Surge el cristianismo como religión. Recordemos que para que un pensamiento, una ideología tenga eso, primero se tiene que tener una revelación, un libro sagrado, una deidad, es decir, Dios. Se tiene que tener una doctrina, unos principios doctrinales, etc. Entonces surge el cristianismo, y el cristianismo avanza durante muchos años, durante muchos siglos, y por allá en el año, aproximadamente en el año 1200, más o menos, si no estoy aquí, de años más, años menos, se separa el cristianismo en dos bloques, que fue la tradición romana, la tradición occidental, que se llamó Iglesia Católica Romana, con su base en Roma y con su cabeza el Papa, y la Iglesia Católica Ortodoxa, con su base en Alejandría y con su cabeza el Patriarca. Hoy todavía tenemos hermanos católicos ortodoxos y que siguen el principio mismo del Evangelio. Por allá en 1517 se da, eso se llaman cismas, se da otro cisma y la iglesia ya se separa en tres. Católico, se llama el cristianismo católico romano, el cristianismo católico ortodoxo y el cristianismo protestante, y ahí surgen las iglesias protestantes. 1517, cuando Martín Lutero tuvo su desaveniencia con el Papa de Roma. Entonces, ahí se separa y surge la iglesia, las denominadas iglesias protestantes, mal llamadas iglesias evangélicas. Son iglesias protestantes. De ahí surgen todas las iglesias protestantes, el calvinismo, el anglicanismo, el calvinismo, el luteranismo y todas las que se desprenden. Por allá en el siglo XVIII, Enrique VIII se pelea con el Papa en Roma y se separa. Ya se da otra separación, que es la cuarta, y surge la iglesia anglicana, que la iglesia anglicana tiene todos los tintes católicos, pero la cabeza ya no es ni el patriarca, no es el papa, sino que es el rey de Inglaterra, para más o menos tener claro. Somos de línea judía cristiana. Entonces, por eso, Dios en su sabiduría tuvo a bien revelarse a sí mismo. ¿Por qué lo del monoteísmo? Porque nosotros tenemos un solo Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, primera clase que vimos, Dios es palabra, Dios, la palabra se hace carne y habita entre nosotros, primeros capítulos del Evangelio de San Juan, encarnada, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes en la naturaleza divina. Son uno solo. Nosotros llamamos a Dios Yahvé, nuestro Dios. Los islámicos le dicen Alá, los judíos, pues igualmente Yahvé, el único Dios verdadero. Pero nosotros tenemos eso. Él se revela al hombre y se manifiesta al hombre de muchas maneras. Numeral 51 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que nosotros tenemos ese principio del Catecismo de la Iglesia Católica porque somos católicos. Somos cristianos católicos. No se les olvide eso, cristianos católicos. La religión grande es el cristianismo, nosotros somos cristianos católicos. Y Dios se revela y se manifiesta en la misma historia del hombre. En el numeral 53, está un poquito largo, voy a sintetizarlo así rápidamente. En el numeral 53 dice el catecismo, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Mediante acciones y palabras. Y aquí es fundamental la pedagogía divina, es decir, la forma como Dios nos va enseñando esa manifestación. Sarinideo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El verbo de Dios
ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo de hombre para acostumbrar al hombre a comportarse, bueno, a comprender a Dios y nosotros que nos comportemos también como hijos de Dios. Dios habita en nosotros, nosotros estamos aquí y somos imagen y semejanza de Dios. No somos Dios, somos imagen y semejanza de Dios en tres aspectos fundamentales. Somos, no porque Dios, porque entonces, ay no, y entonces Dios es calvito así como el padre de Siderio y es morenito como el padre. No, nosotros somos imagen y semejanza de Dios en tres aspectos. En la inteligencia, en la capacidad creadora, porque Dios es Dios creador, inteligencia suprema y absoluta. Dios nos dio la inteligencia. Somos imagen, no somos iguales. Cuando uno se mira al espejo, la imagen del espejo no es igual. En la capacidad, miren, en la capacidad de amar, de crear y de amar, porque Dios es amor. Y el Señor infundió en nosotros, en lo que somos como seres humanos, esa capacidad de amar y de amar infinitamente. La capacidad de perdonar, porque Dios es el perdón, que lo veamos ahorita, que es la salvación. Crear, amar y perdonar. Somos imagen y semejanza de Dios. Por eso Él nos creó a su imagen, con esas mismas capacidades, con un objetivo, con el objetivo de que nosotros eso lo fuésemos pasando a otras generaciones y que nosotros manifestemos esas cosas maravillosas que Él tiene, las manifestemos de forma humana. Mire, aquí lo dice San Ireneo, y lo dice de una forma muy bonita. Y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Según la voluntad del Padre. Y así está. Por eso yo soy capaz de decir a una persona, te amo. Acogerla y abrazarla. Pero no como sentimentalismo, sino como verdadera vivencia de Dios. Continuamos. En el numeral 64 se manifiesta, por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación y en la espera de una alianza nueva. Ya veíamos la clase anterior que era una alianza, que es el pacto que Dios hace con el hombre y las condiciones que pone. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Fundamentales las salvaciones para todo hombre, para toda mujer, para todo ser humano. La salvación no es exclusivista. Y es en eso la fraternidad, y nosotros tenemos que ser claros. Tenemos que ser, queridos hermanos, la iglesia de la bienvenida. Darle la bienvenida a todo el que quiera, con la venia de mi ministro general. No podemos ser un club. El club de la fraternidad, Jesús modelo de vida, donde tenemos membresía. Tenemos que ser de mente muy amplia, porque la salvación es para todo el género humano. Les voy a contar, el domingo en la misa, allá en Ibagué, de todas las personas que fueron a acompañarnos a la misa, había muchísima gente protestante de diferentes denominaciones cristianas, protestantes, sentados en la misa. Cuando yo me di cuenta, estaban plenos en la Eucaristía. Por eso les digo mi testimonio de que allá se siente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hizo una gran obra. Acercaron a mucha gente a la Eucaristía, personas que llevaban años, no les digo 10, más de 30 años, que ni siquiera se sentaban a escuchar una Eucaristía. Porque es la obra que hace Dios. Y ese anuncio y esa redención que hace a su pueblo en ese proceso de salvación, que nosotros mismos
lo sentimos y lo vivimos cada vez que celebramos la Eucaristía. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esa esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación del pueblo de Israel. Y ellas son figuras de la Santísima Virgen María. Historia de salvación. Numeral 64. En el numeral 142, por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora, habita, está con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada de esta invitación es la fe. Y aquí vamos a tocar un poquito ese tema. Dentro de la historia de salvación, el tema de la fe. ¿Qué es la fe? Capacidad de creer sin ver, de aceptar sin restricción. Porque la fe tiene que ser algo profundo y muy estable para que se obre lo que tiene que obrarse. Una cosa es tener fe y otra cosa es creer. Yo puedo creer muchas cosas, pero tal vez mi fe es muy poca. La creencia tiene que llevarnos a una fe supremamente profunda. Y la principal creencia, queridos hermanos, que debemos tener es la fe en la Sagrada Eucaristía, en el sacramento vivo de nuestro Señor Jesucristo, presente en el pan y en el vino. En ese misterio de transustanciación que se obra cuando el ministro consagrado bendice las sagradas especies. Si ese misterio de transustanciación no me afecta, estamos asistiendo a un ritualismo muy interesante, muy bonito. El padre con su ornamento maravilloso, el padre canta hermoso, el padre predica maravilloso, pero si en el momento en que ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que se llama el milagro de la transustanciación, no obra en mí, soy asistente, pero no soy un creyente de una fe profunda. La respuesta adecuada está en esa invitación a la fe, porque Dios nos hace amigos. Mire, Dios invisible habla a los hombres como amigos, como amigos. Y si somos amigos, lo más lógico es que nosotros estemos pegados a Dios y que seamos recíprocos con lo que Dios nos da. Y la reciprocidad es dar y recibir. Y lo que nosotros hemos recibido, tenemos que empezar a multiplicarlo. Numeral 142. En el numeral 1103 se dice, la celebración litúrgica se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. El plan de la revelación se realiza por las obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican el misterio. Aquí, en este numeral, en el 1103, es claro que esa historia tiene que estar ligada a la celebración litúrgica. Las religiones monoteístas deben tener un culto. Nosotros tenemos nuestro culto y el culto es claro y conciso. Tiene unas rúbricas, tiene un orden, tiene un respeto. Por eso las cosas sagradas, las cosas de Dios tienen que mantenerse siempre con ese mismo gusto y con ese mismo respeto. Que estamos celebrando en el comedor de la casa de una hermana que nos invitó. Organicemos el comedor de tal forma que se convierta en ese momento en altar, con todo el respeto, con toda la rigurosidad, con toda la fe, porque sucede que el que va a estar ahí es nuestro Señor Jesucristo. Que vamos a hacer una oración de bendición de la casa, tengamos toda la oración la devoción más grande para hacer esa bendición. Porque mire, aquí lo dice, intrínsecamente, o sea, está ahí involucrado y ligado todas las bendiciones de Dios. Nosotros
Por ejemplo, hacemos la bendición del agua. La bendición del agua es un acto litúrgico. La celebración de los sacramentos son actos litúrgicos. ¿Y qué son los sacramentos? Las manifestaciones de Dios que se hace visible a través de signos y de símbolos para toda la comunidad para lograr entender la historia de salvación y el misterio de la revelación de Dios a la comunidad. Yo no puedo asistir a la Santa Misa si no entiendo qué estoy celebrando. Y más ustedes como religiosos, futuros religiosos que van a ser profesos o futuros diáconos o futuros sacerdotes de los que ya son diáconos, deben tener claro qué es lo que ustedes están haciendo, por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo, porque de lo contrario vamos a hacer un ritualismo o en muchos de los casos, como hermanos, que no, los cuales no de la fraternidad, sino hacen es una especie de actuación. Y eso es pecado, y es un pecado mortal. Vive lo que celebras y celebra lo que vives. Si quieren, anótenlo por ahí en su cuadernito donde ya. Vive lo que celebras y celebra lo que vives. La liturgia. Para los diáconos que están ya en preparación, les recomiendo por favor la Sacrosanctum Concilium, que es un documento del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, que tiene mucho que ver con tener en cuenta todo este tema de la liturgia y el tema sobre todo de que vamos a estar en diferentes comunidades, cómo manejar ese tema de la liturgia en diferentes circunstancias que nosotros vamos a estar. Bueno. El numeral 2587 dice, el Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración. ¿En oración de quién? En oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. Tenemos que tener claro. Yo vi que casi todos los hermanos tienen el librito de la palabra de Dios, del pan de la palabra. Tengámoslos muy bien. Conozcamos también los leccionarios. Los leccionarios son aquellos libros de los diferentes ciclos de las lecturas. Conozcámoslos también, aprendámoslos a manejar, porque les estoy hablando a religiosos profesos y a religiosos que van a recibir sus votos. Aprendamos a manejar el leccionario, aprendamos a manejar el misal en el altar, aprendamos a manejar la Sagrada Escritura, busquemos cómo se busca un versículo, cómo se analiza. Padre, pero es que a mí se me dificulta. No importa, hagámoslo despacito, vayámoslo haciendo paulatinamente, que eso nos va a ayudar en nuestro proceso de formación. Sobre todo los religiosos que van a estar colaborando en parroquias, que van a estar colaborando en los oratorios, ellos deben tener un conocimiento para lograr instruir también a la gente. La gente tiene que estar instruida, la gente tiene que tener conocimiento de lo que hacemos, porque lo contrario vamos a seguir igual, solamente unos con el conocimiento y otros viviendo de lo que los otros le dicen, y no puede ser así. Todos debemos estar capacitados. Y aquí sintetizamos. Entonces, Dios toma la iniciativa y habla a los hombres como amigos. Dios se revela con hechos y palabras a lo largo de la historia. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Economía de salvación. Esto es la síntesis prácticamente de este proceso. Espero, queridos hermanos, que con esto tengamos ya como un poquito más de conocimiento y de sabiduría para
continuar en este proceso de formación. Nos queda solamente una clasecita, que es la de dentro de 8 días, y vamos a hacer una corta actividad entre todos, que pues les agradezco que tengamos la disponibilidad, y prácticamente finalizaría con este proceso de formación. Les agradezco mucho a todos su atención y les agradezco también su participación. Muy queridos como siempre, vamos a ver un cortico video para finalizar la clase y ya le damos paso al padre Alonso. Entonces, con este videito cierro y les agradezco mucho de verdad su atención. Cualquier pregunta, recuerden que estamos ahí. Si hay preguntas, entonces me las formulan para poder finalizar. Para probarles, les puso una única limitación. No comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que lo comas, morirás. Nuestros primeros padres se fiaron más de la mentira del diablo que de la palabra divina, y comieron del fruto prohibido arrastrados por el deseo de ser como Dios. Perdieron así la amistad con su Creador y la inmortalidad. Pero el Señor, rico en misericordia, les prometió un Mesías Salvador que borraría su culpa. A la serpiente le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza. Esta profecía se cumpliría en la Virgen, madre del futuro Salvador. La venida de ese Salvador fue preparada a lo largo de muchos siglos. Primero, Dios eligió a su pueblo, Israel, y al hombre que debía dar origen a su linaje, Abraham. El Señor le había prometido una numerosa descendencia en la que serían benditas todas las naciones de la tierra. Así comienza la fascinante historia del pueblo de Israel. Abraham viaja desde la ciudad de Ur de los Caldeos, en la actual Irak, hasta Canaán, para formar el pueblo de Dios. Casi 500 años después, un niño hebreo llamado Moisés fue escogido por Dios para liberar a su pueblo del yugo egipcio y conducirlo a Canaán, la tierra prometida a sus antepasados. En el camino, Dios selló su alianza con el pueblo de Israel. Él, Yahvé, les protegería mientras cumpliesen los 10 mandamientos que entregó a Moisés en el monte Sinaí. Esa era la ley de Dios para ellos y para los hombres de todos los tiempos. Ya en la tierra prometida, los israelitas fueron gobernados primero por jueces y más tarde por reyes. Pero, a pesar del amor que Dios mostraba hacia su pueblo, a veces con grandes milagros, los israelitas no le eran fieles. El Señor les enviaba profetas para corregirles y recordarles su promesa de vivir según la alianza. Reavivaban entonces por algún tiempo su fidelidad y la esperanza en el Mesías. Los profetas fueron indicando señales para reconocer al futuro Salvador. Miqueas anuncia que sería descendiente de David y que nacería en Belén. Isaías describe una virgen que dará a luz y revela que ese niño redimirá al pueblo por su sufrimiento. El último de esos profetas fue Juan Bautista, precursor y contemporáneo del Mesías. Esas profecías iban a cumplirse en Jesucristo. Él es ese hijo de David nacido en Belén, el unigénito de Dios Padre. Al hacerse hombre, es decir, al encarnarse, une su naturaleza divina a nuestra naturaleza humana. Es así perfecto Dios y perfecto hombre.
Muchos en el pueblo judío esperaban al Salvador, pero la mayoría se lo imaginaban como un rey temporal que los libraría del poder romano. No era esa la liberación que traería Jesucristo. Venía a liberarles de la peor opresión, la del pecado. Y eso mediante su muerte en la cruz. Obedeciendo a su Padre Celestial borraría la desobediencia de Adán. Por eso dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Muy bien. Así pues finalizamos en esta noche para la gloria de Dios. A solo Dios el honor y la gloria. Cuéntame, mi querida María Henao Salazar Ceballos. Padre, Hija, dígame, padre, es que estaba haciendo sí. algo y no. No, es que tienes la manito levantada. Ah, no, padre, no, es que se quedó levantada, no sé por qué, Bueno, pero todo yo bien. ya, sí, señor. Perfecto. Este Bueno. videito es el resumen prácticamente de lo que es y de lo que ha sido la historia de salvación. De hoy noche vamos a hacer un pequeño tallercito, una cosa muy bonita que vamos a hacer para finalizar este proceso de formación de historia de la salvación. Y listos. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y los dejo pues con el padre Aloncito que nos tiene unas cositas que decir. Para todos, muchas gracias, feliz noche y espero que haya sido muy provechoso la clase del día de hoy. Gracias, su reverencia. Padre, me regala